y lo imposible se convirtió en un titular. En cada edición del Mundial de Clubes, una sensación se repite, que el campeón ya está listo incluso antes de que ruede la pelota, que ciertos enfrentamientos son meras formalidades, que algunos clubes están ahí solo para componer el espectáculo de los gigantes. Pero hoy, una vez más, el fútbol se mostró como el deporte más sorprendente del planeta. Fluminense rompió el guión, y el mundo entero está reaccionando. Durante días, los expertos martillearon la misma idea. El equipo brasileño tendría una misión casi imposible ante el poderoso Al Hilal, representante de una de las ligas más invertidas del mundo, con una estructura moderna, preparación de élite y un proyecto deportivo que se ha convertido en una referencia en el fútbol internacional. Para muchos, el juego ya estaba escrito, solo había que cumplir el protocolo. Pero eso no fue lo que pasó. En un duelo de mucha tensión, estrategia, sudor y coraje, Fluminense consiguió lo que parecía distante. Y no fue solo una victoria, fue un mensaje directo a todos los que dudaban de la capacidad de los sudamericanos para enfrentar los proyectos millonarios de la era moderna del fútbol. Fue más que un resultado, fue un evento simbólico. Y como era de esperar, el mundo no se quedó en silencio. La repercusión fue inmediata, desde los titulares internacionales hasta el análisis, desde comentarios respetuosos hasta reacciones insatisfechas. La clasificación del Fluminense se convirtió en el tema del día y probablemente de la semana. Es el tipo de giro que no solo se mide con números, sino con ruido, con asombro. El oponente era un gigante, la iluminación era diferente, el ambiente parecía desfavorable. Pero cuando el final resonó, no quedaron dudas. Algo especial había sucedido, y todos los diarios más influyentes y las redes sociales más activas corrieron a dar su versión de los hechos. El Fluminense, que muchos no se tomaban tan en serio, está ahora en el centro del mundo del fútbol. La noticia de la clasificación del Fluminense resonó como un rayo. En los minutos que siguieron al final del partido contra el Al Hilal, los primeros titulares comenzaron a aparecer en las principales agencias internacionales. El tono era el mismo, sorpresa. No porque el equipo brasileño no tuviera calidad, sino porque para la prensa mundial, el favoritismo estaba claramente del otro lado. Un importante periódico europeo destacó: los planes millonarios pueden comprar talento, pero no compran historia, alma y resistencia. La frase resumió bien el sentimiento de muchos. La clasificación del Fluminense no fue solo deportiva, fue simbólica. Demostró que el fútbol aún deja espacio para lo imponderable, que la lógica del mercado no siempre dicta el curso del balón, que todavía hay espacio para lo inesperado. En el mundo árabe, la cobertura fue más sobria, casi en silencio. La incomodidad era visible. Después de todo, Al Hilal llegó al torneo con altas expectativas. El club saudí es hoy uno de los mejor estructurados del planeta, símbolo de una revolución deportiva que está en marcha en su región. Una derrota, por lo tanto, fue vista como un jarro de agua fría en un proyecto que parecía imbatible. En las reseñas posteriores al partido, los expertos destacaron la consistencia emocional del Fluminense. Un comentarista europeo declaró: no fue una actuación técnicamente exuberante, pero fue perfecta en términos de concentración y lectura del juego. Y eso pesó en el oponente, acostumbrado a controlar el ritmo e imponer su superioridad física y técnica, que se vio contenido y desarrolló una resistencia que quizás no esperaba. La verdad es que Fluminense ganó más que un partido, ganó el descrédito, superó el escepticismo internacional, y con eso obligó al mundo a recalibrar sus lentes. De ahora en adelante, nadie más verá al club brasileño como un extra. Demostró que está listo para protagonizar, y el planeta finalmente se está dando cuenta de esto. Mientras la prensa internacional digería el shock, las redes sociales hicieron lo que mejor saben: viralizar. En X, antes Twitter, el hashtag #FluminenseNoMundo explotó. Videos cortos del momento final del partido inundaron TikTok, mientras influencers deportivos de todo el mundo reaccionaban en vivo, a menudo sin saber exactamente cómo explicar lo que acababan de ver. Un streamer, famoso por su postura crítica con los clubes sudamericanos, tuvo su reacción recortada y compartida miles de veces. No esperaba, nadie esperaba. Hicieron lo que ningún europeo pudo hacer. El video se volvió viral y se convirtió en el símbolo de una noche en la que las predicciones fueron destruidas en tiempo real. Los memes, claro, subieron como la espuma. Algunos destacaron la diferencia de inversión entre los dos lados.
Otros ironizaron a los comentaristas que ya daban al Al-Hilal como clasificado para la siguiente fase. Y también hubo quienes celebraron el hecho como una señal de que el fútbol romántico todavía tiene espacio, aquel en el que la pasión, el alma y la entrega pueden chocar de frente con el equipo frío. En el fútbol argentino y en América del Sur, la reacción fue de orgullo colectivo. Incluso los aficionados de los rivales históricos del Fluminense reconocieron el peso de la clasificación. Mensajes de apoyo y respeto surgieron, como si la victoria también fuera una respuesta de toda una región a quienes ya decretaron el fin de la competitividad en Sudamérica. Y si el tono en las redes fue de celebración, entre los británicos el clima fue de revisión. En menos de 24 horas, podcasts, transmisiones en vivo y mesas redondas se unieron para intentar entender la fórmula de clasificación. La palabra más repetida fue consistencia. Muchos destacaron cómo Fluminense supo jugar el partido, cómo supo sufrir, cómo supo esperar y, sobre todo, cómo creyó. Porque mientras el mundo apostaba en contra, Fluminense se encerró en sí mismo y en ese universo construyó una de las mejores noches de su historia reciente. El cambio de percepción fue inmediato y quizás inevitable. No se trataba solo de clasificar a un equipo, era Brasil, y por extensión, toda América del Sur enviando un mensaje directo al mundo. Todavía estamos aquí, todavía sabemos cómo jugar, todavía sabemos cómo fastidiar. Algunos medios deportivos europeos, conocidos por su tono condescendiente al tratar con el fútbol fuera del eurocentrismo, tuvieron que retractarse de comentarios que anteriormente trataban la participación del Fluminense como una decoración. Comenzaron a elogiar la madurez del proyecto y la consistencia del equipo. Un editorial francés incluso escribió: «Ya no podemos ignorar la resistencia sudamericana. Ella es real, viva y nos acaba de dar una lección». En el Medio Oriente se intensificaron las preguntas internas. La frustración no estaba solo en el resultado, sino en el hecho de que un elenco considerado muy superior fue técnicamente neutralizado, y lo más delicado, neutralizado por un modelo que parecía a los ojos del fútbol moderno. Los expertos árabes no ocultaron la incomodidad. Un comentarista incluso dijo: «Invertimos en infraestructura, en estrellas, en tecnología, pero olvidamos que el fútbol también se trata de la lectura emocional. Hoy fuimos derrotados por esto». En el otro lado del planeta, comentaristas de América del Norte y Asia pasaron a mencionar al Fluminense como ejemplo de superación en programas deportivos. El nombre del club brasileño fue más a menudo citado en una noche que en años enteros. La victoria se convirtió en un cuento de hadas moderno de campeonatos. El club, que supuestamente tenía menos recursos, menos posibilidades y menos fama, superó todo con estrategia y fe en su propio estilo. Y eso es exactamente lo que conmovió al mundo. El partido contra Al-Hilal no solo se ganó en el campo, también se ganó en la narrativa. Y en este sentido, Fluminense dio un espectáculo propio. Construyó una historia que ahora está siendo contada en docenas de idiomas, en cientos de canales y plataformas, como ejemplo de que el fútbol todavía está hecho de sorpresas y alma. Con la avalancha de repercusiones, también hubo el reposicionamiento de los rivales. Los próximos oponentes, potenciales o confirmados, empezaron a estudiar al Fluminense con ojos diferentes. Lo que antes parecía solo una formalidad, ahora se convirtió en una alerta. Los analistas más atentos notaron que hay un patrón en la forma en que actúa el equipo brasileño. Y dentro de ese patrón, hay trampas ocultas. Comentaristas de Europa Central destacaron la solidez defensiva en momentos clave, el control mental durante la presión opuesta y, principalmente, la lectura adaptativa de los juegos. Fluminense no jugó de la misma manera los 90 minutos. Ajustó, se retiró, avanzó, estiró el tiempo emocional del partido, haciendo que el oponente perdiera la medida. Un reconocido entrenador europeo que vio el partido como invitado en una emisora internacional dijo con un tono impresionado: «Juegan como si conocieran el curso del juego de antemano». Y fue precisamente este sentimiento lo que perturbó a muchos. No fue solo suerte o determinación, fue algo más frío, pero calculado, una especie de serenidad estratégica que permitió al Fluminense liderar el juego a su manera, incluso sin dominar todas las estadísticas tradicionales. La pregunta que queda es, si Fluminense ya sorprendió al mundo, ¿cómo será lo que aún está por llegar? Deja tu opinión en los comentarios.
¿Crees que este equipo llega hasta el final o la sorpresa termina aquí? Comenta allí. El mejor comentario lo fijamos en la parte superior. Vale la pena y que Dios te bendiga.